a todos, que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias, hermano Vicente, por darme esta oportunidad de poder estar en este canal de tanta bendición. Y bueno, la verdad que para mí es un gozo, un placer de poder escucharte, como tú bien decías al principio. Hace mucho tiempo que nos conocemos y que por la gracia del Señor, bueno, pues hasta aquí nos ayudó el Señor. Y qué bien, qué bendición de poder seguir en esta línea y poder compartir juntos pues, cultos, aunque sea a través de estos medios, que también el Espíritu Santo se mueve de una forma extraordinaria. Quiero aprovechar para saludar a todos los siervos del Señor que se puedan estar conectados en esta noche, y también a la iglesia de nuestro Dios, que viendo la hora que es, ponen de manifiesto la necesidad que tienen de escuchar su palabra y de sentir al Espíritu Santo en sus corazones. Qué bien, que Dios nos ayude y que Él produzca en nosotros el querer como el hacer, por su buena y por su santa voluntad. Bueno, pues yo no quisiera entretenerles mucho y mucho menos cansarles, y quisiera aprovechar estos minutos y compartir con vosotros un pensamiento de la parte del Señor que me comentaba el hermano Vicente, que llevan ustedes un tiempo pues tratando el tema de la doctrina de la escatología, que se centra en los eventos del porvenir, como él bien decía, en los tiempos futuros. Y viendo que estaban ustedes en esa línea, pues para qué la vamos a romper, porque creo que también es estrictamente necesario conocer los tiempos que están por venir, porque estos a su vez nos van a ir dando una proyección de luz que ahora vamos a ver en nuestro tiempo presente. Decía el hermano Vicente que en algunos momentos esto se entrecorta, entonces él, con plena libertad, sin decirme nada, cuando él vea por el escritorio que no se escucha, él corta y yo nuevamente vuelvo a pinchar y el micro y me vuelvo a conectar, ¿de acuerdo? Bueno, yo quisiera en esta noche compartir con vosotros algo que creo sustancialmente importante y necesario, donde el objetivo de este pensamiento tiene dos propósitos a lograr. El primero de ellos es poderles mostrar a través de la Escritura que la Iglesia no pasa la gran tribulación, ¿de acuerdo? Ustedes bien saben que hay tres pensamientos en relación a este tema, y está la corriente del pensamiento, que son aquellos que creen en la pretribulación, aquellos que creen en la intertribulación y aquellos que creen en la posttribulación. Está el antes, el durante y el después. Nosotros, como misión, creemos en la pretribulación. Nosotros somos de la línea del pensamiento de la pretribulación. ¿Qué significa esto? Significa que la Iglesia tiene que ser arrebatada, sí o sí, antes de la gran tribulación. Y esto me gustaría poderlo demostrar bíblicamente. Amén. Y lo digo no porque la misión lo crea, sino porque yo estoy profundamente convencido, a través de lo que hemos ido viendo en la Escritura, de que así va a ser. Pero no tan solamente es una afirmación que yo le hago bajo un punto de vista personal, sino que ese punto de vista personal me gustaría corroborárselo con una afirmación bíblica. Ese es el primer propósito que me gustaría lograr, pero también creo por la fe que a medida que vayamos desarrollando este pensamiento hay un segundo propósito que me gustaría alcanzar a través de compartir este pensamiento de la palabra del Señor, y es poner de manifiesto que Cristo está más cerca de lo que pensamos en su venida. Cristo viene pronto. La hermana Tabita decía: Maranata, Cristo viene. Y yo tengo que decir que estamos más cerca que nunca de que el arpazo, el arrebatamiento, la venida del Señor por su iglesia sea un hecho que esté a punto de acontecer. Yo le he dado un título a este pensamiento, que es el atalaya. Ustedes bien saben que el atalaya era un hombre que se colocaba en la antigüedad desde una torre para avisar de cualquier peligro o cualquier incidente que pudiera poner en riesgo a la ciudad. Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel
oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Señor le dice al profeta, tú eres una atalaya, tú eres un vigilante que tienes que vociferar a mi pueblo de los peligros que se avecinan en relación a su forma de vida y en relación a mi carácter para con ellos. Y tengo que decirles que nosotros tenemos el atalaya más preciso, más conciso, más inconfundible, que es la palabra del Señor, donde dice en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19, dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tengo que decirte que si hay algo que tiene la capacidad de hablarnos con precisión de la voluntad del Señor y de todo el panorama escatológico sin temor a confundirnos, es el propio Dios a través de la revelación de su palabra. Y cuando hablamos de esto, tenemos que decir, como dijo el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, y ahora ya entramos en materia, y dice el Señor a través del apóstol Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tengo que decirles que a través de lo que vamos a tratar hoy, me gustaría alcanzar los dos propósitos que a priori les he mencionado. El primero de ellos es mostrarles bíblicamente que la Iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque en base a las tres corrientes de pensamiento hemos dicho que está el pensamiento de la pretribulación, que es aquel que nosotros creemos, donde creemos que la Iglesia tiene que ser arrebatada antes, por eso es antes de la gran tribulación. Está el pensamiento de la intertribulación, que son aquellos que piensan que la Iglesia puede pasar la primera parte de la última semana de Daniel, que es la gran tribulación, y luego está la corriente del pensamiento de la post-tribulación, que son aquellos que piensan que la Iglesia será arrebatada después de la gran tribulación. Pero me gustaría mostrarles bíblicamente que la Iglesia no tiene el porqué ni tan siquiera pisar el umbral de la gran tribulación, porque no tiene soporte bíblico, aun respetando las opiniones de los que quieran pensar lo contrario, pero a la luz de la Escritura me gustaría demostrarles que realmente la Iglesia no tiene el por qué pasar la gran tribulación, y a través de mostrarle que la Iglesia no tiene que pasar de la gran tribulación, también me gustaría alcanzar ese segundo propósito, donde nos va a hacer entender lo cerca que estamos de que Cristo venga pronto por su Iglesia. Porque tenemos que saber, dicho sea de paso, y ahora ya entramos en materia, que no hay señales para el arrebatamiento, ¿de acuerdo? O sea, no hay señales para el arrebatamiento de la Iglesia. De forma doctrinal no podemos decir que esta señal y aquella están interconectadas con el arrebatamiento de la Iglesia. Las señales que aparecen, que ahora las vamos a mencionar, son señales que nos avisan de el fin del siglo, que es la gran tribulación, que ahora lo vamos a ver, y las señales que están interconectadas con la segunda venida en gloria. Pero señales directamente que nos advierten y que están interrelacionadas, interconectadas con el arpazo, con el arrebatamiento del Señor, no hay de forma doctrinal explícitamente en la Biblia. Pero a través de lo que vamos a tratar hoy, vamos a ver con una claridad abrumadora que Cristo viene pronto. Me gustaría entrar en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo tiene 51 versículos, los cuales no me voy a entretener a leerles para no cansarles. Pero quiero comenzar diciendo que el capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 51, es un capítulo que tiene como destinatarios a Israel. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo tenía como objetivo prioritario la nación de Israel. Y para poder entender el capítulo 24, evidentemente tendríamos que leer el versículo 3 de dicho capítulo, y cuando leamos el versículo 3 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, vamos a entender los 50 y tantos restos de versículos que están en ese capítulo. El capítulo 24, versículo 3 dice así:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Leyendo este versículo, aquí encontramos que los apóstoles hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué estaban preguntando aquí los apóstoles? Porque estas 3 preguntas es lo que da a luz todo el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Cuando a Cristo los apóstoles se le acercan y le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, a raíz de esas 3 preguntas surge el capítulo 24 expresado de forma subjetiva y personal por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaban preguntando los apóstoles? ¿Qué estaban preguntando los apóstoles cuando le dijeron a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas? Los apóstoles estaban preguntando por aquello que el propio Cristo dijo en el versículo 1 y 2 del capítulo 24. Los apóstoles estaban paseando por el archiconocido edificio del templo de Herodes, que era de un diseño arquitectónico espectacular, y estaban absortos, estaban impresionados con la belleza de dicho edificio, que no me quiero entretener a especificar detalles, de tal forma que dicen los entendidos en la materia del templo que entre una piedra y otra había como hilos de oro, y cuando aparecía el sol por la mañana, el templo se ponía a brillar como un espejo reflectante, y aquello era digno de admiración, de tal forma que era el orgullo nacional de Israel, no tan solamente en términos espirituales y religiosos, sino también en términos nacionales y personales como nación de Israel. Y estos, paseando por el perímetro del templo, le dicen al Señor: ¿has visto qué templo más hermoso? ¿Has visto qué templo más extraordinario, más sorprendente? Y Jesús les dice: ¿veis ese hermoso templo, el cual vosotros elogiáis de una forma tan enfática? Pues os digo, y sin temor a equivocarme, que no quedará piedra sobre piedra. Amén. En base a eso, aquella conversación quedó archivada en la memoria de los apóstoles, y cuando llegó el momento, los apóstoles dijeron: dinos cuándo serán estas cosas. Los apóstoles, cuando le dicen a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas, le están diciendo: Señor, aquellos que nos dijiste de que el templo iba a ser destruido, ¿cuándo será y cómo será? Y es cuando empieza a hablarles de la invasión del general Tito. Les empieza a decir en el capítulo 24 de todo lo que tiene que ocurrir previamente a la destrucción del templo, que se cumplió en el 70 después de Cristo, aproximadamente unos 38 o 37 años después de que Cristo profetizó de la destrucción del templo, donde vino un general llamado Tito en el año 70 y destruyó todo lo que era Jerusalén, incluido el templo. Una destrucción tan profunda que la palabra del Señor en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 22, dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea, Jesús está profetizando en un contexto inmediato, porque los días acortados no son para la gran tribulación. ¿Por qué digo esto? Porque los días de la gran tribulación están profetizados en el libro del profeta Daniel y también en el libro de Apocalipsis, donde nos habla de que la primera semana será de 1260 días y la segunda parte de la semana será de otros 1260 días, que hace un cómputo de 7 años. Luego entonces esos días no pueden ser acortados, se tienen que cumplir porque están profetizados. ¿Cuáles son los días que son acortados? Los que pertenecen al tiempo de la invasión del general Tito, donde dice el historiador más cercano a ese acontecimiento, que fue Flavio Josefo, dice que fue un sufrimiento el cual experimentaron
los contemporáneos de esa invasión como nunca jamás había experimentado Israel, de tal forma que miles de personas murieron de hambre como consecuencia del asedio, otros fueron torturados, muchos enloquecieron y se suicidaron, de tal forma que dice que en aquella invasión murieron casi 40.000 judíos, más otros 140 o 120.000 fueron llevados presos a Roma para ser esclavizados en las canteras de las edificaciones. Aquello fue algo terrorífico. Y ahí se cumple aquella expresión donde Cristo dijo: dinos cuándo serán estas cosas. Cuando llegó la invasión del general Tito, que 9 años después del 70, él, como consecuencia de aquella acción horrenda que cometió contra Israel en la invasión de Jerusalén, se convirtió en un comandante de las legiones romanas que tomó un gran renombre, llegando a ser el sustituto del emperador Vespasiano, que era su padre, y ocupó el trono del César en el año 79 después de Cristo. Luego entonces decimos, ¿cuándo serán estas cosas? Se está refiriendo a la profecía de la invasión del general Tito, que se cumplió unos 35 o 34 años después aproximadamente de que Cristo la profetizara, y es ahí donde el templo fue destruido. Pero hay una segunda pregunta que hicieron los apóstoles, y los apóstoles dijeron: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Cuando los apóstoles están preguntando por el fin del siglo, los apóstoles están preguntando por un conocimiento preconcebido que ellos habían recibido de los diferentes mensajes que Cristo había predicado, que podemos ver en Lucas en el capítulo 12, versículo 40 en adelante, y también en Lucas en el capítulo 17, versículo 30, donde Cristo hablaba de la segunda venida en gloria, que ahora vamos a especificar, y también hablaba de los acontecimientos que tenían que preceder a esa segunda venida en gloria. Ellos, como judíos, tenían conocimiento de las profecías mesiánicas y sabían que anticipadamente al cumplimiento de las profecías mesiánicas tenía que ocurrir un tiempo de dolor y de sufrimiento, como pone de manifiesto el profeta Zacarías en el capítulo 12, el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 7, donde habla de la angustia de Jacob, el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, donde también nos habla de la abominación desoladora, y también el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 31, y podíamos enumerar muchos versículos que estaban en el Antiguo Testamento, de los cuales ellos eran conocedores, y ellos sabían que de forma anticipada el preludio que tenía que preceder al establecimiento del reinado mesiánico tenía que ser encabezado por un tiempo de sufrimiento y de dolor. Y es cuando ellos a esta época le llaman el fin del siglo, porque ellos entienden que cuando Cristo venga a establecer el reinado mesiánico, acaba una época y empieza a otra. Y a esta forma de cambio de tiempo le llaman el fin del siglo. Luego entonces, cuando ellos preguntan ¿qué señal habrá del fin del siglo?, están preguntando ¿qué señal tiene que preceder a la última semana de Daniel? ¿Qué señal tiene que preceder a los 7 años de gran tribulación que tienen que venir sobre la faz de la tierra? Y a esto contesta Cristo y dice: habrá guerras, rumores de guerra, pestilencias, nación contra nación, terremotos, reino contra reino, pero dice el Señor, todo esto es principio de dolores. Quiere decir que la señal que tiene que preceder a la gran tribulación, que es la señal del fin del siglo, porque el fin del siglo es la gran tribulación, dice, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué tiene que preceder a la gran tribulación para que sepamos que estamos muy cerca? Dice, cuando escuchéis rumores de guerra, pestilencia, nación contra nación, terremotos, reino contra reino, entended que el fin del siglo está muy cerca. Pero no os olvidéis, dice el Señor, que todo esto es principio de dolores. Pero cuando el principio de dolores se haya consumado, que son las señales que nos advierten de la cercanía de la gran tribulación, dice, entonces, dice el versículo 9, os entregarán a tribulación. Y es cuando comienza la última semana de Daniel. Mire, el principio de dolores
que es la señal que nos advierte, las señales que nos vociferan de la cercanía de la gran tribulación, consiste en guerra, en rumores de guerra, en pestilencia, en terremotos, en hambre, en etcétera. Y tengo que decirles que me llama profundamente la atención la expresión metafórica que el propio Jesús usa para definir las señales que tienen que preceder a la gran tribulación, que es el fin del siglo. Y dice, pero todo esto, estas señales son el principio de dolores. ¿Por qué? Porque en función de la intensidad que una mamá tenga de dolores, eso nos está anunciando lo lejos o lo cerca que está esa mamá de dar a luz. Cristo utiliza esa expresión metafórica y dice, esto es principio de dolores, porque en función de la intensidad que esos dolores tengan, nos está anunciando lo lejos o lo cerca que está de nacer el fin del siglo, que es la gran tribulación. Y tengo que decirles, sin temor a equivocarme, y ahora lo vamos a demostrar, que la intensidad de dolores que tienen que preceder a la gran tribulación están en su máximo nivel, nunca jamás como ahora. Alguien podrá decir, bueno, siempre hemos tenido pandemias, siempre hemos tenido guerras, y tengo que decir que es verdad. Pues si nos acercamos a la historia, en el año 1347, en el siglo XIV, ocurrió una pandemia intercontinental que es conocida como la peste negra, donde desde Asia hasta Europa murieron aproximadamente 60 millones de personas, que en aquel entonces sería como hoy, casi 1.000 millones de personas, porque en aquel entonces había unos 1.000 y pico de millones de habitantes sobre el planeta de la Tierra, aproximadamente, a diferencia de lo que hay hoy, que hay 7.000 y pico de millones de habitantes. Pues en aquel entonces, la historia nos dice que ya murieron 50 millones de habitantes como consecuencia de aquella pandemia intercontinental, que dicen que empezó en Asia y se extendió a Europa y era conocida como la peste bubónica, donde se manifestaba con una inflamación desproporcionada de los ganglios linfáticos y se producían unas heridas repelentes y malolientes y la gente moría irreversiblemente. También podemos ver que la historia más reciente, hace 100 años aproximadamente, en Europa se vivió la famosa gripe española, donde murieron aproximadamente 120 millones de personas. Estamos hablando de una barbaridad. 120 millones de personas. Y tengo que decir que es verdad. Y tengo que decir que es verdad que siempre ha visto pandemias y pestilencias, pero a día de hoy tenemos que decir que estamos viviendo los tiempos más convulsos que nunca jamás se hayan registrado en la historia del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque las pandemias que se han dado hasta este momento han sido pandemias que han surgido como consecuencia de virus naturales. Pero las pandemias que estamos viviendo y que podemos vivir en el futuro y que las hemos vivido recientemente, no son pandemias que surgen como consecuencia del curso natural, sino son pandemias que son fabricadas por hombres perversos, donde tienen una capacidad de mortandad y de letalidad que nuestra mente finita no tiene la capacidad de procesar. Por eso hoy las grandes potencias tienen un gran respeto ante una posible e inminente guerra, porque una de las guerras más peligrosas que enfrenta el planeta es la guerra bacteriológica, donde en cuestión de horas pueden soltar virus a la atmósfera, donde tienen la capacidad de poder desintegrar una nación a la carta. Se centran en una nación, derraman un virus y tienen la capacidad de desintegrar esa nación sin tocar nada materialmente, ni los edificios, ni los coches, ni nada material. Se centran en las personas y las desintegran. Es por esto que tengo que decirles que es verdad que siempre ha habido pestes y ha habido pandemias y epidemias,
pero nunca jamás como las que estamos viviendo ahora, porque las epidemias que estamos viviendo ahora no surgen como consecuencia del curso natural, sino que estamos en el gran peligro donde el hombre está utilizando la inteligencia científica para la fabricación de virus con una letalidad que nuestra mente finita no tiene la capacidad de procesar. Y también podríamos hablar de las guerras. Alguien me puede decir, bueno, las señales que tienen que preceder a la gran tribulación son entre ellos guerras, pero hace muchos años que estamos viviendo guerras y tengo que decir, es verdad, las más recientes fue la Primera Guerra Mundial, que ocurrió en el 1914 hasta el 1918, y la Segunda Guerra Mundial empezó en el 1939 y terminó en el 1945, donde murieron millones de personas. Pero tengo que decirles que a día de hoy, las guerras que puedan ocurrir son una guerra con una devastación desproporcionada, de tal forma que el armamento nuclear que tiene cualquiera de las potencias como Rusia, Alemania, Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, tienen la capacidad de poder romper este pequeño y diminuto planeta en cuestión de minutos. Luego tengo que decirles que aunque es cierto que hace siglos, años, que estamos escuchando de epidemias y de guerras, pero nunca jamás como las epidemias y las guerras que estamos viviendo en nuestro contexto contemporáneo de nuestro presente. Guerras y epidemias con una capacidad de hacer daño, de letalidad y de mortandad que nuestra mente finita no tiene la capacidad de poder alcanzar. De tal forma que los entendidos en geología dicen que la devastación de nuestro planeta ha sufrido en los últimos 50 años un deterioro que en siglos y en milenios no ha experimentado, de tal forma que estamos experimentando el calentamiento global del planeta a una velocidad de vértigo, los polos se están derritiendo, se está experimentando una actividad sísmica que son terremotos que se avecinan de un peligro inconcebible. Y hay algo que me llama profundamente la atención que está ocurriendo en nuestros días y es la inmoralidad sexual. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 24, versículo 37 hasta el 39, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y también Lucas en el capítulo 17, versículo 28 dice: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día que Lot salió de Sodoma y de Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó por su pecado. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Quiero decirles que una de las señales que pone de manifiesto que el establecimiento del reinado mesiánico de Cristo está cerca es la inmoralidad sexual que vivían y que nosotros estamos viviendo en nuestra época. Cristo pone un ejemplo, dice: ¿os acordáis de la inmoralidad que vivían en los días de Noé y también de la inmoralidad que se vivía en los tiempos de Lot? Pues cuando veáis que sube de volumen esa inmoralidad en vuestro tiempo, prestad oído, porque Cristo viene pronto en su segunda venida. Y tengo que decirles que si había inmoralidad en los tiempos de Noé y si había inmoralidad en los tiempos de Lot, hoy hemos sobrepasado todos los límites, donde todos los gobiernos progresistas del mundo están legalizando la inmoralidad, todo lo que es negativo, o sea, todo lo que es contra natura, todo lo que es diametralmente opuesto por la palabra de Dios, está siendo legalizado. Todo lo que es inmoral, todo lo que es diametralmente opuesto a la voluntad del Señor, está siendo legalizado por los gobiernos progresistas a nivel mundial, de tal forma que les doy este pequeño dato. Ya en casi todos los colegios se ha establecido de forma obligatoria una materia de enseñanza que la da el colectivo LGTBI, donde enseñan a los niños a vivir
desde que son pequeños, entendiendo que en esa edad son como esponjas que todo lo absorben, a vivir en una profunda inmoralidad, donde al niño le dicen que por qué tiene que ser niño si puede ser niña, y a la niña le dicen que por qué tiene que ser niña si puede ser niño, intentando producir una desviación mortal en la mente de esas pequeñas criaturas inocentes. Y lo más triste de todo esto, es que todo esto está siendo legalizado como una materia de Estado, y el oponerte a ello tiene hasta penas de cárcel. Es por esto que tengo que decir, sin temor a equivocarme, que estamos viviendo los momentos de más intensidad en los dolores de parto, que nos están vociferando que la señal que tiene que preceder a la gran tribulación está a punto de cumplirse porque está en su máximo volumen. Quiero decirles que el principio de dolores ha llegado a su máxima intensidad de dolores, y si la máxima intensidad de dolores está en su máximo volumen, eso se traduce en que la gran tribulación, atención a esto, está a punto de dar a luz y cumplirse ese texto que dice: entonces os entregarán a tribulación, y nos empieza a desarrollar el capítulo 24 de una forma muy resumida todo lo que va a acontecer durante esos 7 años. Por lo tanto, entendemos que la gran tribulación tiene que preceder a la segunda venida en gloria, que es el establecimiento del reinado mesiánico. La señal que tiene que preceder a la segunda venida en gloria es la gran tribulación. Y la señal que tiene que preceder a la gran tribulación son los dolores de parto que hemos estado mencionando, que está en su máximo nivel y en su máxima intensidad. Y ahora yo digo algo: si la Iglesia no pasa la gran tribulación y estamos cerca de que la gran tribulación dé a luz, porque estamos en el máximo nivel de los dolores de intensidad que tienen que preceder, si estamos cerca de la gran tribulación y por extensión estamos cerca de que Cristo venga a establecer el reinado mesiánico, y la Iglesia no pasa la gran tribulación, si cerca estamos de la gran tribulación, mucho más cerca estamos del arrebatamiento de la Iglesia, que en el original viene como el arpazo de Dios, que es el recibir y el atraer de la esposa en los aires. Por eso tengo que decirles que Cristo viene pronto, porque la gran tribulación está a punto de dar a luz, porque las señales que le preceden están en su máximo volumen y en su máxima intensidad. Los dolores de parto están en su máximo nivel, donde está a punto de dar a luz esa semana. Pero esa semana no puede proyectarse mientras que la Iglesia esté aquí. Por lo tanto, tengo que decir, si la Iglesia, si la gran tribulación está a punto de dar a luz y la Iglesia tiene que ser arrebatada, esto nos da un mensaje muy claro, muy explícito, muy contundente, y es que Cristo viene pronto por la Iglesia. Cristo viene pronto por la esposa. Cristo viene pronto por la elegida. Por esto te animo en esta noche, que si estás pasando por momentos de dificultad, si estás pasando por momentos de angustia, si estás pasando por momentos de dificultad, si te encuentras pusilánime, si te encuentras desanimado, si te encuentras sin ganas y sin deseo de seguir hacia adelante, en esta noche te digo, Cristo viene pronto. No tengas por tardanza la venida del Señor. No es tiempo de estar preparándonos, es tiempo de estar preparados, porque en cualquier momento, por eso no hay señales para el arrebatamiento, en cualquier momento el Señor puede venir y producir el arpazo, que es el recibir y el atraer de la esposa en el día del arrebatamiento, donde todos seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntos, todamente con ellos, seremos transformados en los aires para recibir al Señor, y así, dice Primera de Tesalonicenses, estar siempre con Él. Ahora, dicho esto, me gustaría demostrarles, que aquí es donde quiero llegar, me gustaría demostrarles en unos minutos y no cansarles, me gustaría demostrarles el por qué bíblicamente creemos en la corriente del pensamiento de la pretribulación, que es aquellos que creemos que la Iglesia no va a pasar la gran tribulación. Para esto me gustaría leerles un versículo, y dice Daniel en el capítulo 9, versículo 24,
dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Note bien cuál es el objetivo prioritario de las 70 semanas en la profecía que da Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Desde que se dio esta profecía, empieza el cumplimiento de ella en el 445 a.C., mediante aquella orden de Artajerjes que salió para recibir la orden de la restauración de las murallas de Jerusalén. Y desde el 445 a.C. hasta la entrada triunfal que hizo Jesucristo en Jerusalén, montado en un pollino, ahí se cumplen las 69 semanas, que son los 467 años. Ahora falta la última semana por cumplir. Pero a donde yo quiero llegar es que, si usted observa bien, dice de forma clara, explícita, precisa y concisa el profeta Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Las 70 semanas tienen como el objetivo prioritario a Israel. Y esto podemos verlo muy claramente. La Iglesia no tiene ningún programa durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la Iglesia no está aquí. La Iglesia no está en la tierra, la Iglesia ya está en el cielo celebrando las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, donde va a ser galardonada por su obra. Y esto lo podemos ver con mucha claridad, porque mire, una de las grandes responsabilidades que la Iglesia tiene en este tiempo es el cumplimiento del ministerio de la reconciliación. Es predicar al mundo perdido que Cristo ha muerto por ellos para que se puedan reconciliar con el Señor. Ese es el ministerio prioritario de la Iglesia en este tiempo. Pero ¿saben ustedes quién van a ser los que van a predicar durante la gran tribulación? No es la Iglesia, porque la Iglesia no está. La Biblia dice que será un ángel que predica, que esto aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el 13, los 144.000 sellados, que aparecen en el capítulo 11 y en el capítulo 7, y los 2 testigos. Estos son los que se van a encargar de la predicación durante la gran tribulación. El ministerio de la reconciliación ya no lo ejerce la Iglesia durante la gran tribulación, porque no está aquí. ¿Quién va a predicar durante el periodo de los 7 años de la gran tribulación? El ángel que predica, los 2 testigos, los 144.000. ¿Sobre quién tiene el enfoque prioritario y preciso las 70 semanas? Sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre la santa ciudad, que es Jerusalén. Luego entonces podemos ver que las 70 semanas no tienen como objetivo la Iglesia, sino Israel y la ciudad de Jerusalén. Si nosotros nos acercamos, y aquí también me gustaría tocar este punto para poner de manifiesto que nosotros somos de la corriente del pensamiento de la pretribulación, porque no pasamos la gran tribulación, nos acercamos a la naturaleza de la gran tribulación, podemos ver, que no me voy a entretener a leerlo para no cansarle, que la gran tribulación en Isaías, en el capítulo 26, versículo 20, se le llama el día de la indignación. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, se le llama el día del juicio. En Apocalipsis 11 y 18 se le llama ira a la gran tribulación. En Isaías capítulo 24 se le llama castigo, tiempo de castigo. En Jeremías capítulo 30, versículo 7, a la gran tribulación se le llama hora de angustia. ¿Para quién? Para Jacob. Hora de angustia, lo leo, este sí que me gustaría leerlo, este texto. Dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice: ¡ah, cuán grande! Hace una exclamación el profeta, y dice: ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, que es Israel. Pero de ella, por misericordia, será librado. La angustia de la gran tribulación es para Jacob, no para la Iglesia. Y también el profeta Joel llama al día y a la época de la gran tribulación como tiempo de destrucción, en el capítulo 1, versículo 15. Tengo que decirle que, viendo la naturaleza de la gran tribulación, que es ira, castigo, derramamiento del ardor de Jehová, esto no puede ser para la Iglesia. ¿Por qué? Mire, hay 2 textos y ahora me gustaría parafraseárselo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: y esperar
de los cielos a su Hijo, dice el apóstol San Pablo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, si la semana de la indignación es la ira de Jehová, porque mire, tengo que decirle algo, y quiero que esto lo entendamos. Lo que estamos viviendo ahora, las enfermedades, las guerras, los terremotos, es como consecuencia de nuestro pecado. Nuestro pecado ha traído esta distorsión al mundo creado. Lo que estamos viviendo ahora es como consecuencia de la distorsión de nuestro pecado. La enfermedad, la muerte, las guerras, las diferencias económicas, todo lo que estamos viviendo hoy es como consecuencia de nuestro pecado. Pero atención a esto. Esto es un dato muy importante. Lo que se va a vivir durante la gran tribulación es como consecuencia directa de la ira de Dios sobre la tierra. Por eso la Biblia dice que la ira de Jehová se derramará como copa sobre los moradores de la tierra. Hay una diferencia a lo que estamos viviendo hoy, a lo que se va a vivir durante la gran tribulación. Lo que estamos viviendo hoy es como consecuencia de nuestro pecado, que entró en el mundo por Adán, pero se gestionó por el postrer. Pero lo que se vivirá durante la gran tribulación no es como consecuencia del desorden del pecado, es como consecuencia directa del derramamiento de la ira de Jehová, que se derramará como copa sobre los moradores de la tierra. Y dice el Señor, a través del apóstol San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 hasta el 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de esa ira que tiene que ser derramada sobre la tierra, de la ira venidera. Pero de una forma más clara, dice primera de Tesalonicenses, dice: pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, pues no nos ha puesto Dios para recibir su ira, sino para recibir su salvación. Y por último, dice Romanos capítulo 5, versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Atención a esto que les voy a decir. Mire, si nosotros decimos que vamos a pasar la gran tribulación, estamos menospreciando la obra magnífica de la cruz. De forma implícita, decir que pasamos la gran tribulación, estamos detrimentando y menospreciando la eficacia perfecta de la consumación del plan de redención que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Mire, en la cruz se hicieron dos ofrendas que se conocen en el argot soteriológico como la ofrenda ascendente y la ofrenda descendente. Cuando hablamos de la ofrenda descendente, estamos hablando de la ofrenda de expiación, que tenía como objetivo alcanzarnos a nosotros para perdonar nuestro pecado. Pero cuando hablamos de la ofrenda ascendente, que se le llama la ofrenda ascendente del madero vertical, que es el Estaurus, ahí aparece una ofrenda que es archiconocida por todos nosotros, de la cual hemos predicado muchísimo, que es la ofrenda de la propiciación. La palabra propiciación en el original viene como el gilastirión de Dios. ¿Y qué significa la palabra gilastirión, que es propiciación? Apaciguamiento de la ira divina. Quiere decir que Cristo, cuando está en la cruz, le dice al Padre: ya he expiado su pecado. Pero para poder satisfacer la demanda de tu justicia divina, ahora cumplo con la ofrenda de la propiciación, porque el pecado de ellos no puede quedar sin castigo. Por lo tanto, toda tu ira sobre el pecado de ellos, que venga sobre mí. Y ahí se cumple la ofrenda de la propiciación, que es cuando Cristo, experimentando el ardor de la ira del Padre como consecuencia de nuestro pecado, no tiene más remedio que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego entonces decimos: ¿qué necesidad tenemos nosotros de experimentar la ira de Dios durante la gran tribulación? Si mi ira con respecto a mi pecado ya fue absorbida por la ofrenda de la propiciación que Cristo experimentó por mí en la cruz, no tengo necesidad de experimentar el derramamiento y el ardor de la ira de Dios durante la gran tribulación, porque mi pecado ya ha sido propiciado por Cristo y ha sido expiado por su sangre en la cruz. No tiene sentido que yo tenga que experimentar la gran tribulación y sufrir la ira de Dios, cuando la Biblia dice categóricamente que ya hemos sido justificados en su sangre y por él hemos sido salvos de la ira. Y no nos ha puesto Dios para que experimentemos su ira, sino para que disfrutemos de su salvación. Y también me gustaría ultimar, y no cansarles, me gustaría ultimar con un versículo
que pone de manifiesto meridianamente claro que la Iglesia no tiene por qué pasar la gran tribulación. Y ese texto me gustaría ultimar con un texto que nos manifiesta con una claridad abrumadora, aparte de los que ya hemos añadido, que la Iglesia no tiene por qué pasar la gran tribulación. Y se encuentra en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 8. Lo leo rápidamente y se lo explico y termino en 5 minutos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice: no os acordáis, dice el apóstol, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que, atención a este texto, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente no lo permite manifestarse hasta que este que lo detiene a su vez sea quitado de en medio, y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, que es el hombre de pecado, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este capítulo, se lo intento parafrasear rápidamente, surge como consecuencia de una confusión que surgió en la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia de Tesalónica experimentó pues un error doctrinal donde empezaron a mezclar lo que era el arrebatamiento con la segunda venida en gloria. Ustedes saben que hay 2 venidas y un arrebatamiento. La primera venida, que es parousia, que se produjo en la encarnación de Cristo, porque Cristo pisó la tierra, y la segunda venida, que será cuando venga a establecer el reinado mesiánico, que también es otra parousia. Pero el arrebatamiento no se considera venida porque nosotros seremos arrebatados en el aire, y la palabra arrebatamiento en el original viene como arpazo, donde significa atraer a la esposa, porque nosotros seremos atraídos de la tierra a los aires y allí ser transformados. Y el apóstol les hace una distinción y les dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo, esto es una cosa, y nuestra reunión con Él es otra, que es el arrebatamiento. Y ahora empieza a dar señales de la segunda venida. ¿De acuerdo? Dice, la segunda venida no está dando las señales para el arrebatamiento, sino está dando las señales para la segunda venida. Y dice, las señales de la segunda venida son la manifestación del hombre de pecado y la apostasía, que esto se tiene que producir durante la gran tribulación. Porque hemos dicho con anterioridad que la gran tribulación es la señal que precede a la segunda venida en gloria. Y el hombre de pecado y la manifestación de la apostasía alcanzarán su máxima expresión durante la gran tribulación. Aunque ya hay apostasía, pero cuando la apostasía va a llegar a su máxima expresión, va a ser durante el periodo de la gran tribulación. Y estas 2 señales se tienen que cumplir durante la gran tribulación. Y mientras que estas 2 señales no se cumplan, no puede haber segunda venida en gloria. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol San Pablo? Dice, el hombre de pecado no se puede manifestar, mientras quien al presente lo detiene no se ha quitado del medio. ¿Y quién es el que al presente lo detiene? Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Hasta que el Espíritu Santo no se ha quitado, el anticristo no se puede manifestar. Y si no hay anticristo, no hay gran tribulación. Luego entonces, ¿esto en qué se traduce? Que si el Espíritu Santo tiene que ser quitado, la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, también. Luego entonces, no puede haber gran tribulación mientras que la iglesia esté, porque mientras que la iglesia esté, estará el Espíritu Santo como habitante dentro de nuestro templo. Tiene que ser quitado el Espíritu Santo juntamente con la iglesia para que la manifestación del anticristo deje de ser una utopía para que sea una realidad. ¿Habrá algo más claro que ponga de manifiesto que la iglesia
no tiene el por qué pasar la gran tribulación. Pues tengo que decirles que Cristo viene pronto. Las señales que tienen que preceder a la gran tribulación están en su máxima intensidad, que son los dolores de parto. Si estamos cerca de la gran tribulación, evidentemente estamos cerca de la segunda venida en gloria. Pero si estamos cerca de la gran tribulación y estamos cerca de la segunda venida en gloria, atención a esto y recíbalo de parte de Dios, mucho más cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia tiene que preceder a la gran tribulación y a la segunda venida en gloria, porque no puede haber gran tribulación y no puede haber segunda venida en gloria si previamente no hay arrebatamiento. Por lo tanto, tengo que terminar con un texto que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 37, y dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo... Quiero terminar con este texto y se lo quiero leer para no cansarles. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que ha de venir, de aquí a muy poquito vendrá. Por lo tanto, como dijo aquel hombre, necesitamos estimular la esperanza, porque los que tienen esta esperanza, Iglesia de Jesucristo, a sí mismos se purifican. No tengáis la venida del Señor por tardanza, sino vivir enardecidos en la esperanza, porque la esperanza ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Quiero quedarte con estas palabras. Tendríamos que hablar de la Agenda 2030, tendríamos que hablar de la globalización, tendríamos que hablar de los nanochips con una tecnología biométrica, pero creo que para otra ocasión seguiremos hablando de estas circunstancias, que se está preparando todo para lo que va a venir, se está preparando todo para el escenario profético que está expresado en la atalaya de la palabra. Cristo viene pronto y los acontecimientos del futuro necesitan el trampolín del arrebatamiento de la iglesia, porque no pueden acontecer si previamente la iglesia no es quitada del medio. Pero termino con esto, que es los dos propósitos que quería lograr con este pensamiento. Quedar claro que la iglesia no pasa la gran tribulación y que en base a este pensamiento demostrativo por la palabra, entender que Cristo viene pronto. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga a este bendito canal. Gracias a mi amigo Vicente, a los siervos del Señor y a la gente que, viendo las horas que son, están ahí expectantes y con ese ansia y con ese deseo y con esa hambre de la palabra del Señor. De verdad que soy admirable. Que Dios bendiga muchísimo.